Bienvenidos queridos hermanos, hoy la iglesia nos invita a estar preparados para el encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias de nuevo porque nos permites vivir un día más. Te pedimos que siempre estemos atentos a tu palabra. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros los pecadores. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles para gustar siempre y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo de 32 al 48. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen, de viejas y reservas que no se acaban allí. No llega el ladrón y no hay polilla que destroce, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirles apenas llegue y golpee a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llegue y los encuentra así, felices esos sirvientes. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos espera. Pedro preguntó: Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó: imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es el quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada le quitará su cargo y lo enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día de hoy yo quiero comenzar con el Salmo 33, 18. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor. Los ojos del Señor están puestos hoy en nosotros, en los que esperamos, pero que también tenemos temor al Señor, que sabemos que es un Dios justo, misericordioso, pero que nosotros
como cristianos verdaderos, tendremos que responder por nuestras obras. Y hoy el Evangelio dice, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes les agradó darles el reino. Eso es lo que nos quiere dar hoy el Señor, el reino de los cielos. Porque hoy nosotros anhelamos estar con el Señor, vivir con el Señor eternamente. Pero nos dice, no temas. Así que no debemos de temer. Tenemos que estar confiados en el Señor, que según nuestras obras, nuestra manera de vivir, nos acerca cada día más al Señor. Porque nuestro tesoro no debe de estar aquí, en la tierra, donde están los bienes materiales, que mañana se quedarán, sino que nuestro tesoro siempre debería de estar también en este corazón, amando al Señor, queriendo hacer la voluntad del Señor. Y por eso el Señor hoy nos dice en el Evangelio, tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Hoy el Señor dice que tengamos puesta la ropa, preparados, porque al vencedor, al que viva el Evangelio, lo practique, ese será un vencedor ante los ojos del Señor. Porque vea lo que dice Apocalipsis 3:21. Al vencedor lo sentaré junto a mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Nosotros tenemos que vencer los demasiados pecados que hay en este mundo. Y también esa facilidad que hoy nos ofrece el mundo para pecar. Llámese como usted quiera. Por ejemplo, los que quieren hoy que se casen hombre con hombre, mujer con mujer. Que para muchos hoy eso ya no es pecado. Porque si Dios nos amó tanto, tenemos que amarnos así. O otros enseñando que no es necesario comulgar, porque simplemente es un símbolo, una galleta. Pero el Señor dice claramente que nosotros, si queremos vencer, tenemos que aferrarnos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y dice que al vencedor lo sentará en su trono, después como Él venció a este mundo, de la tentación que el mundo nos ofrece. ¿Cómo poder alcanzar esa salvación nosotros? A través de lo que hoy nos enseña el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Por eso nosotros, como obedientes de seguir a nuestro Maestro, tenemos que ir a la confesión. No pensemos como muchos otros hermanos que enseñan de que no hay que confesarse, que hay que confesarse directamente con Dios. Es una doctrina diabólica que nos está apartando de lo que nos está enseñando el Señor. Porque hoy el Señor es bien claro para decirnos, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Cuando nosotros vamos a la confesión, el sacerdote
nos puede absolver de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ha sido ungido para el Señor y el Señor le ha dado ese poder para perdonar nuestros pecados. Si nosotros creemos y obedecemos. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Por eso todo aquel hermano que no se confiese, que dude de que en el sacramento de la confesión está la absolución de sus pecados, no ha creído en el Señor y no le ha obedecido al Señor. Por eso el Señor nos dice hoy a nosotros: tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. La ropa, la nueva vestidura después de la confesión. ¿Es que acaso no sentimos esa liberación de nuestros pecados, la opresión que nos arrastra en el pecado? Después de confesárselo al sacerdote, nos sentimos libres. Y así es como el Señor nos quiere. Y Él nos pide que estemos siempre preparados. Como dice en el Evangelio de Mateo 25:1 en adelante, porque dice que estemos vestidos, que estemos preparados, ¿no? Y nuestras velas encendidas. Y San Mateo, capítulo 25, versículo 1 nos enseña: escuchen lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y otras 5 precavidas. Muchas veces nosotros como cristianos somos muy descuidados. Descuidados en la oración, en la caridad, en la limosna. Creemos muchas veces que con ir a misa, con asistir a un grupo, nosotros ya alcanzamos la salvación. No, hermanos. Dice el Señor que debemos de estar siempre preparándonos, formándonos, creciendo en nuestra fe. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. Y dice el Señor que estemos constantemente en oración. Vivan orando y suplicando siempre. Porque la tentación la tenemos al lado. Y nosotros hoy estamos llamados a la conversión, a una verdadera convicción en nuestra fe. A medianoche se oyó un grito: viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron, prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Nosotros nos apagamos porque dejamos de hacer oración, porque dejamos de confesarnos, porque dejamos de acudir a la Santa Eucaristía. Y porque nos hemos apagado por no leer las Escrituras. Por no querer nosotros descubrir las Escrituras. Y por eso el Señor dice que debemos de estar preparados. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron: no habría bastante para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. A las que estaban listas, entraron con él a la fiesta de la boda, y se cerró la puerta. Por eso dice el Señor que debemos de estar listos. Hoy nosotros conocemos al Señor, sabemos las herramientas que el Señor nos da. Pero muchas veces la pereza espiritual nos hace alejarnos
de nuestra fe, de nuestra perseverancia. Y por eso, volvamos al Evangelio de Lucas 12:36. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirles apenas llegue y golpee a la puerta. Por eso el Señor hoy nos está invitando a nosotros, que estemos siempre a la espera del Señor, a través de nuestras oraciones, a través de visitas al Santísimo, a través de la Santa Eucaristía, de la confesión, de la lectura bíblica. Eso es esa espera, esa ansia de recibir. ¿No nos sentimos así cuando nos va a visitar un familiar, un amigo? Lo esperamos con ansia en la casa para brindar un momento de nuestro tiempo con ellos y aceptar el tiempo que ellos nos regalan. Entonces, hoy el Señor nos dice a nosotros que debemos de estar pendientes, porque el Señor llegará, golpeará la puerta y no le abriremos. Por eso el Señor hoy nos enseña a nosotros en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Pueda que hoy muchos de nosotros vayamos a misa y no comulguemos, porque no queramos, o simplemente porque hoy vivimos en concubinato y no nos queremos casar. Así vivimos felices. O simplemente porque no hemos alcanzado nuestros sacramentos que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Y por eso nosotros no lo hacemos. Entonces dice el Señor que cuando todos se sientan en paz y con esa seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Ninguno de nosotros se va a escapar, hermano, porque todos nos vamos a morir, tarde o temprano, pero nos vamos a morir y vamos a ver al Señor. Entonces, ninguno de nosotros debe de pensar que va a ser duradero en este mundo. Y por eso hoy el Señor nos está diciendo a nosotros que Él llegará en el momento inesperado. Por eso en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Esa es la importancia de nosotros, creerle al Señor. Que cuando el Señor nos habla a través de un hermano, a través de un mensaje, a través de un sacerdote, su homilía, o de un diácono, o de una religiosa, es el Señor el que está golpeando a la puerta y nos está abriendo. Por si no hemos bautizado a los hijos, que los bauticemos. Si no han hecho la primera comunión, que nos esforcemos para que hagan la primera comunión. Si no se han casado, para que se puedan casar. Si no quieren ir a la confesión, pedirles que vayan a la confesión. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy. Por eso Él dice que Él, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con Él y Él conmigo. Esa es la invitación que nos está dando el Señor. No es lo que decía cuando empezaba el Evangelio: no temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes les agradó darles el reino. No es lo que nosotros anhelamos, hermanos, hoy. Por eso el Señor nos está invitando a nosotros a Él.
Sigamos en el Evangelio. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y les servirá uno por uno. El mayor ejemplo lo tenemos del Señor. El servirle al Señor hoy, en estos días, es para dar testimonio de que nosotros queremos vivir la vida cristiana y que estamos obedeciendo al Señor a lo que Él nos está llamando. Pero que debemos de ser humildes para poder ir a servir. Y el mayor ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 22, 27. Porque dice, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que está sirviendo? Muchas veces para nosotros el más importante es el que se siente en la mesa. Y máximo si viene bien trajeado y bien perfumado, para nosotros va a ser el más importante. Y olvidamos al que sirve, a ese mesero que se esfuerza, que nos atiende, y a veces nosotros con nuestro carácter lo hacemos quedar mal a él. Y dice el Señor, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto. Así nos sentiríamos todos, ¿verdad? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y es nuestro Señor Jesús el que nos está sirviendo a nosotros. Y por eso Él nos da el mayor ejemplo, porque Él es el que está entre nosotros y nos está sirviendo. Hoy nos sirve como nuestro buen pastor. Nos guía. Nosotros, ¿cómo podemos agradecerle este gran amor que Él tiene por nosotros? Sirviendo en nuestra parroquia. Como lector, como músico, como sacristán, acomodador. De muchas maneras nosotros podemos ayudar dentro de la iglesia. Pero a veces nuestra humildad nos hace apartarnos y solo pensar en tener en esta tierra, en la importancia que nosotros tengamos. Y se nos ha olvidado que mañana nos vamos a morir y que veremos al Señor y nos pedirá cuenta qué hemos hecho. Y por eso el Señor nos dice que nosotros debemos de servir, así como Él lo hizo, sirviéndole a los demás. A los demás. Porque eso es lo que nos pide hoy el Señor, que nosotros seamos sus sirvientes. Volvamos al Evangelio. Y si es la medianoche o la madrugada, cuando llega y los encuentra así, felices es su sirviente. Cuando el Señor regrese algún día a nuestra vida y nos llame y nos encuentre sirviendo en nuestra parroquia, sirviéndole al enfermo, sirviéndole al encarcelado, ayudando a la viuda, ayudando al huérfano. No simplemente ayudar dentro de la parroquia, que es necesario, pero que nuestro deber debe de estar sirviéndole al Señor. A eso nos invita el Señor. Por eso Mateo 24, 42 dice, el Señor, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed. Vamos a leer lo mejor porque ahí es a los que no lo hicieron, pero aquí es para los que sí lo hicieron. Mateo 25, Mateo 25, 24,
42. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Y a eso nos invita el Señor, a que estemos despiertos nosotros, a través de la oración, del sacrificio, a través de la formación que nos puedan dar nuestro sacerdote, el diácono, la religiosa, el seminarista y aquel predicador también. A todas esas formaciones que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Por eso dice el Señor que nosotros debemos de estar despiertos. Dice, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto. Si nosotros supiéramos a qué hora nos atacaría un ladrón, pues quizá ya estuviéramos muertos por no dormir, pero necesitamos dormir. Entonces no sabemos a qué hora nos van a atacar. Por eso el Señor hoy nos dice a nosotros que debemos de estar preparados. Porque como no sabemos la hora, entonces, Primera de Pedro 3:10 nos enseña. Primera de Pedro 3:10. El que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y que de su boca no salgan palabras engañosas. Porque el Evangelio está diciendo, si el dueño supiera, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no lo dejaría romper el muro. Pero a veces por nuestra pereza espiritual pues nos distraemos. Pensamos que disfrutar la vida es beber, hacer las drogas, adulterar, robar, mentir. Para eso nosotros pensamos que eso es vida, es lo que nos da la felicidad. Pero dice el Señor en Primera de Pedro 3:10, el que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y que de su boca no salgan palabras engañosas. ¿Ve? El estar preparados nos tiene que hacer apartarnos de eso, de esas malas palabras que a veces se convierten en común en los hogares. En el engaño, que ya es normal para muchos. Aléjense del mal y hagan el bien. Tenemos que apartarnos de esas cosas que nos apartan del Señor. Aléjense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y corra tras de ella. Si hoy nosotros somos ese testimonio de vida cristiana, tenemos que correr por buscar la paz con todos. No importa lo que nos hayan hecho, pero tenemos que correr a buscar la paz tras ella. Porque el Señor nos está pidiendo la obediencia. Y el Señor Jesucristo nunca fue un fosforito que se encendió rápido. Siempre tuvo esa paciencia, ese amor para corregir. Porque el Señor
tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen. Si nosotros vivimos cristianamente, dando ese testimonio de perseverancia, entonces cuando nosotros pidamos al Señor, el Señor escuchará nuestra súplica, porque nosotros estamos siendo obedientes a lo que nos pide el Señor, a estar preparados para el encuentro con el Señor. Y Él escuche nuestras peticiones. Mas el Señor se opone al que hace el mal. Al que está solamente preparado para los golpes, para ofender, para discriminar, para humillar. El Señor siempre se opone a esa conducta del ser humano. Entonces, dice el Señor hoy, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no lo dejaría romper el muro. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 11:32. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados en este mundo. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Hoy el Señor nos está corrigiendo a nosotros, a todos, para que tengamos una vida santa. Porque el Señor lo que quiere más de nosotros es que seamos santos y que seamos obedientes a su palabra. A eso nos invita hoy el Señor. Por eso el Señor, a través de la confesión, a través de San Juan 20:23, dice que a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Por eso es importante que ustedes y yo vayamos a la confesión. Porque nos acercará más al Señor. A eso nos invita hoy el Señor, que vayamos a la confesión. Y entonces nos estaremos preparando para estar con el Señor. Porque vea lo que nos dice Primera de Pedro, pero ahora versículo 1, versículo 13. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús, si estamos preparados. Si hoy decimos que tenemos fe, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. No podemos, hermanos, volver en el pecado. No podemos seguir odiando, seguir vengándonos. Todo eso tiene que quedar atrás. Si tenemos fe, no podemos volver atrás. Tenemos que seguir el camino, siguiendo a nuestro Señor, porque a eso nos llama el Señor. Por eso, Apocalipsis 16:15 nos enseña. Miren que vengo como un ladrón. Feliz el que se mantiene despierto. El que esté preparado, el que esté haciendo lo que el Señor nos manda a través de la obediencia,
seguiremos al Señor. Y no se quita la ropa, porque así no tendrá que andar desnudo y no se verán sus vergüenzas. Por eso es que necesitamos ir a la confesión, para que estemos limpios de ese pecado y no sintamos vergüenza de la vida, de nuestra vida cristiana, que quizás no la estemos viviendo. Y quizás tengamos pecados que aún nos arrastran o que batallamos. Pero no lo vamos a conseguir a través de la gracia de la confesión, porque ahí recibiremos la gracia, el don del Espíritu Santo para vivir y convivir. A eso nos invita hoy el Señor. Por eso, Primera de Tesalonicenses 4:3 nos enseña. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que se hagan santos y rehuyan a la fornicación. Esa es la voluntad. A eso es lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos. A través de la confesión, seamos santos y rehuyan a la fornicación, al pecado, a eso que nos hace vivir alejados del Señor. A eso nos invita el Señor. La voluntad de Dios es que se hagan santos. Eso es lo que nos pide. Por eso es importante que nosotros vayamos a la confesión. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos se espera. Queridos hermanos, es lo mismo que nos enseña Marcos 13:35. Marcos 13:35 dice: lo mismo ustedes estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, estén despiertos. A eso nos llama el Señor. Por eso hoy quiero terminar con Romanos 13:13 en adelante. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Que tenemos que vivir nuestra vida cristiana. No una vida en la parroquia cristianamente, pero en casa, en el trabajo, ya vivimos normal, como vive todo el mundo que no conoce aún al Señor. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. Cuando no conocíamos la fe, pues vivíamos como queríamos. Pero ahora que la conocemos, entonces nuestra salvación está más cerca. Pero que tenemos que esforzarnos y luchar para poderla alcanzar. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistamos de una coraza de luz, a estar preparados. ¿Cómo? Comportémonos con decencia, respetándonos unos a otros. Como a plena luz, nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria, el querer tener y poseer, y vicios, las drogas, el licor, la cerveza, el cigarrillo, pues ya saben, lo que hacen hoy hombres con hombres, mujeres con mujeres, y también los que se dedican a
vas a vender el cuerpo. Nada de pleitos, nada de estar peleando dentro de familias si nosotros somos cristianos, o dentro de la parroquia también, y envidias. Pero mire lo que tenemos que hacer. Esto es lo que nos dice el Señor hoy, estar preparados. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Hoy el Señor nos pide a estar preparados, a estar revestidos con la nueva vestimenta a través de la confesión, a revestirnos a través de la Santa Comunión, de la lectura bíblica, de las visitas al Santísimo, de la confesión, de las obras de caridad, de la limosna. A eso nos invita hoy el Señor. Queridos hermanos, Dios te pague por escucharme y que el Señor te bendiga cada vez que escuches un mensaje del Señor, porque hoy todos necesitamos de todos y hoy en nuestro corazón necesitamos estar preparados con esa fe y convencidos de que si hacemos y obedecemos al Señor, lo veremos mañana. Te damos gracias, Señor, por permitirme haber compartido con mis hermanos. Bendícelos grandemente, Señor. También te pido por todos los que sufren. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores y que tu Hijo amado siempre nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.